El hijo mayor. Por Mary Shelley. Mi padre era el segundo hijo de un baronet rico. Como él y su hermano mayor formaban toda la familia de mi abuelo, este heredó toda la fortuna de su madre, que era considerable, y se quedó con los hijos menores. Se casó con una dama a quien amaba tiernamente. Y habiendo recibido órdenes y obtenido un ascenso, se retiró a su decanato en el norte de Irlanda, y allí fijó su residencia. Cuando yo tenía unos 10 años perdí a mi madre. Yo era su única hija. Mi padre era una especie de asceta, si así se puede llamar así a una rígida adhesión a los preceptos de la moralidad, que nacía del exceso y no de la ausencia de sentimiento. Adoraba a mi madre. La lloró hasta el borde de la locura. Pero su dolor era silencioso, devorador y sombrío. Nunca formó otro compromiso matrimonial. Aislándose enteramente de la sociedad, y entregado a los deberes de su sagrada vocación. Pasaba sus días en soledad o en obras de caridad entre los pobres. Incluso ahora no puedo recordarlo sin asombro. Era un hombre alto, y en mi opinión, de aspecto venerable. Porque era delgado y pálido, y parcialmente calvo. Sus modales eran fríos y reservados. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía era con una frase tan mesurada. Con una voz tan tranquila y solemne. Y sobre temas tan serios, que parecía más una enunciación oracular que una conversación familiar. Él nunca me acarició. Si alguna vez me acariciaba la cabeza o me sentaba sobre sus rodillas. Sentía una mezcla de alarma y deleite difícil de describir. Sin embargo, por extraño que parezca, mi padre me amaba casi hasta la idolatría. Y yo lo sabía, y le devolví su afecto con cariño entusiasta a pesar de su reserva, y mi asombro. A mis ojos, era algo más grande, más sabio y mejor que cualquier otro ser humano. Yo era la única criatura que amaba. El objeto de todos sus pensamientos durante el día y de sus sueños durante la noche. Por muy abstraído e incluso severo que pareciera. Visitaba mi cama por las noches, dominado por temores femeninos. Y se cernía sobre mí durante horas para asegurarse de mi vida y mi bienestar. Me ha velado durante mi enfermedad noche tras noche con incansable asiduidad. Nunca me habló con dureza, y me trató enseguida con una distancia y una dulzura difíciles de entender. Cuando yo tenía 18 años él murió. Durante su última enfermedad, le quitaron el sello de los labios. Y su corazón se desprendió de esa cáscara dentro de la cual hasta entonces había ocultado su verdadera naturaleza. Murió de una tisis rápida, que puso fin a su existencia a los 6 meses de haber enfermado por primera vez. Su cuerpo se consumió bajo los efectos de una enfermedad mortal. Pero su alma adquirió nueva vida y energía. Y su temperamento se volvió tan suave y demostrativo como hasta entonces había sido repulsivo y concentrado. Se convirtió en mi padre, amigo y hermano, todo al mismo tiempo. 1000 relaciones queridas combinadas en una más fuerte que ninguna. Ese derretimiento repentino, esa sensibilidad divina, que se expandía de golpe después de tanto tiempo encerrada y escondida, era como un milagro. Me fascinó y me cautivó. No podía creer que estaba a punto de perderlo en el momento en que descubrimos el valor del otro. Quiero decir con esta expresión, por lo que respecta a mí, toda la felicidad que él derivaba de la verdad y vivacidad de mi afecto filial. Sería vano intentar referirse incluso a nuestras conversaciones. La sublime moralidad que nos inculcó. La ternura y caridad de sus expresiones. La elocuencia desbordante y fundente con la que habló de los afectos de este mundo, y de sus aspiraciones de un mundo mejor. Finalmente murió repentinamente. Mientras yo le interpretaba una tonada sencilla que a mi madre le encantaba. Fue un momento de horror, pero al mismo tiempo de solemne y piadosa resignación. Su alma había buscado su cielo natal, y su agradable compañera. Que fuera bendito. Sin embargo, lo había perdido, y el resultado fue un dolor inconmensurable. La impresión de la miseria que sufrí nunca podrá borrarse por completo de mi mente.
A menudo me pregunto si mi corazón no se rompió con la violencia de mi dolor. Me había criado en el decanato, apartado de todos mis conocidos. Había tenido una institutriz, una mujer muy digna, que se casó justo antes de que mi padre cayera enfermo. Y que amablemente vino a verme cuando todo terminó, para tratar de consolar a los inconsolables. Uno de los objetivos de mi padre en la vida había sido acumular una fortuna para mí. No para ponerme en la peligrosa situación de una heredera, sino para hacerme independiente. Así sucedió que con su siempre lamentada muerte heredé una riqueza considerable. Su propia fortuna, la de mi madre, y sus ahorros ascendían a 50,000 libras. Me dejó bajo la tutela de su hermano mayor, Sir Richard Grey, con una sola restricción. No debía casarme, ni siquiera con el consentimiento de mi tío, hasta que tuviera 21 años. Deseaba así asegurarme libertad de elección, y tiempo para deliberar. A esta sagaz cláusula debo la felicidad de mi vida. Tan pronto como mi salud, y las primeras agonías de mi dolor me lo permitieron, abandoné el decanato. Mi amable institutriz me acompañó a Dublín, y Sir Richard Grey vino personalmente a buscarme, y llevarme a su sede en Inglaterra. Me sorprendí muchísimo cuando vi a mi tío. Era un año mayor que mi venerable padre, y en comparación, parecía un niño. Tenía menos de 50 años, y a primera vista, su aspecto juvenil era sorprendente. Al examinarlo, se hicieron perceptibles las huellas de los años, y los cuidados. Y en su rostro había un demacrado que contrastaba extrañamente con su expresión de irreflexión. Nadie podría ser más amable que él conmigo, y sin embargo, su misma amabilidad era repugnante. Por el contraste que formaba con mi padre perdido. El mundo, la sociedad, y el placer ocupaban su tiempo, y sus pensamientos. La soledad, y la miseria eran términos sinónimos para él. Y llamó soledad a todo lo que no incluía la idea de multitud. Charló durante nuestro viaje, pensando que sus anécdotas, y buenas historias me animarían. Lamentaba tanto que no fuera la temporada en la que yo podía ir a Londres. Y habría invitado a su hija, Lady Hyde, a su hacienda. Para poder organizar una fiesta que me animara. Pero ella estaba en el continente, y su otra hija casada residía en Escocia. ¿Cuál era la tarea asignada? Él mismo tenía compromisos durante la temporada de rodaje en varias casas de caballeros. Y me moriría deprimida en Beech Grove. Este relato de la reclusión de mi retiro fue todo mi consuelo. Declaré que nada debería inducirme a entrar en sociedad durante varios años. Me miró fijamente, y luego sonrió, y con su habitual manera galante y cariñosa dijo: podía hacer lo que quisiera. Nunca me contradeciría en nada. Solo esperaba poder siempre agradarme, y gratificarme. Pronto se cuenta la historia de mi tío. Se casó, muy joven, con una muchacha de rango inferior. Sus parientes se enfurecieron muchísimo y lo descartaron. Su padre murió. Y su abuelo, temiendo que vendiera sus expectativas, y desperdiciara toda la propiedad, le ofreció una gran renta inmediata, con la condición de que transfiriera la propiedad a su hijo mayor. Él accedió. Unos años después, su abuelo murió, y él adquirió los títulos y el patrimonio. La nueva Lady Grey se hizo muchas amigas gracias a la extrema corrección de su posición. Tenían una familia numerosa, pero perdieron muchos hijos. Y murió en el parto de la menor. Solo 5 sobrevivieron. El hijo mayor estaba en el extranjero. 2 hijas estaban bien casadas, y la menor, una niña de solo 12 años, vivía con su institutriz en la sede familiar de Hampshire. Sir Richard hablaba amablemente de sus hijos, pero principalmente de su hijo mayor. Contra quien, por tanto, tenía prejuicios. Porque, según la descripción de su padre, lo consideraba disipado y sin valor. Así era, en efecto, mi tío. Pero no me disgustó, porque con el encanto de sus modales venció la aversión, y transfirí a su hijo favorito la desaprobación que al principio había suscitado. Me alegré de saber que mi primo estaba en Viena,
y que no era probable que lo viera. Llegamos a Beech Grove el 29 de agosto. Era un hermoso día de verano, y el país en todo su esplendor. La casa era espaciosa y elegante, situada en un extenso parque, distribuida con infinito gusto, y mantenida con sumo cuidado. Todos parecían tan alegres, y sonrientes, tan distintos de los escenarios sombríos que había dejado a orillas del oscuro océano del norte, que contemplé mi nueva morada con disgusto. Tal es la fuerza de la costumbre. Mi tío esperaba que yo quedara encantada con la novedosa belleza de un parque y una mansión inglesa. Y se sintió decepcionado por mis lánguidos elogios. No había rocas, ni mar, ni extensos páramos. Bosques de hayas, un río que surcaba verdes orillas boscosas, una variedad de tierras altas y valles claros. Y bosquetes, no suscitaban mi admiración. Tan cierto es que rara vez admiramos lo que es absolutamente nuevo. Unos meses cambiaron totalmente esta primera impresión. La alegría de la escena afectó imperceptiblemente mi ánimo. Me reconcilié con su hasta cierto punto mansedumbre, y finalmente aprendí a amar su belleza refinada y elegante. Sir Becher habló de visitas y compañía. Habría llamado a sus vecinos, y me habría obligado a aceptar invitaciones a las distintas casas donde, durante la temporada de caza, se reunían grandes grupos de ricos y alegres. Le aseguré seriamente que mi espíritu deprimido, y mi dolor profundamente arraigado necesitaban tranquilidad. Que el aislamiento que prometía su casa era su principal atractivo. Que era muy feliz estando sola. No podía creer mis afirmaciones. Le dolió en sus sentimientos dejarme en este desierto. De hecho, retrasó su partida 2 días porque no le gustaba dejarme. Por fin se fue. Y rápidamente, en busca del placer, olvidé mi existencia. No estaba absolutamente sola en su casa. Mi prima Marian la habitó conmigo. Era una muchacha bonita y agradable, de 12 años. Y nos llevábamos muy bien juntas. Recurría a su compañía cuando estaba demasiado cansada de pensar. Y era tan joven que podía dejarla y dedicarme a mis ensoñaciones tristes y solitarias, cuando quisiera, sin ceremonias. No llevaba más de una semana en Beech Grove, cuando una tarde, al regresar de un paseo en coche, distinguimos luces en el comedor. ¿Puede ser mi hermano?, exclamó Marian. ¿Habrá llegado Quentin? Espero que no, dije. Oh, no digas eso, respondió la niña. Te encantaría Quentin. Es tan alegre y querido que todo el mundo lo quiere. Apenas esperó a que bajaran los escalones, y saltó del carruaje. Ella regresó a mí al minuto con aire de decepción. Es solo mi hermano Vernon, dijo. ¿Y no te preocupas por él? Oh, sí, respondió ella, Vernon es muy bueno y todo eso. Pero es bastante diferente de Quentin. Puede que se quede un mes en la casa y no lo vea 2 veces. El hábito de la soledad me había vuelto un poco tímida. Había cenado temprano con mi prima y el recién llegado estaba cenando. Entré, pues, en el salón, la obligué a quedarse conmigo y esperé su entrada con cierta alarma. Pronto se unió a nosotros. Cuando entró, me sorprendió que fuera el hombre más guapo que jamás había visto. Su tez era de un tono oliva claro. Sus ojos de un azul oscuro. Su cabeza pequeña y bien formada. Su figura apenas supera la talla media, pero es esbelta y elegante. Esperaba que los modales corteses de mi tío se correspondieran con la gracia de su apariencia. Pero Vernon no tenía vivacidad ni dulzura. Sus palabras estaban llenas de significado y sus ojos destellaban fuego mientras hablaba. Pero su discurso fue brusco, su conversación mordaz y sarcástica, y la desagradable sonrisa irónica que se permitía deterioraba mucho su buena apariencia. Aún así, era muy guapo, muy inteligente y muy entretenido. Al menos una parte de la descripción de Marian era errónea. Pasó todos los días y todo el día con nosotras. Cabalgó, o caminó con nosotras por la mañana. Leíamos por la noche.
Conversamos mientras trabajábamos o pintábamos. Hizo todo lo que una persona muy diligente en complacer podía hacer, excepto hojear las hojas de nuestros libros de música. No le gustaba la música, que tanto gustaba a mi padre. En todo lo demás sus gustos parecían los míos. Me dio lecciones de italiano. Y, excepto cuando lo ahuyenté, nunca estuvo ausente de nuestro lado. Marian declaró que su hermano Vernon era un hombre alterado. Pensé que sabía de dónde surgió la alteración. ¿Qué muchacha de 18 años, recién salida de la soledad, podría percibir el nacimiento del amor en el corazón de un hombre joven, consumado y apuesto, y no sentir satisfecha su vanidad? Mi peculiar educación me había impedido tener la coquetería de la belleza o la insolencia de la riqueza. Confieso que me sentí eufórica. Me volví importante ante mis propios ojos. Y mi tonto corazón se hinchó de consciente triunfo. Vernon se volvía cada día más abiertamente dedicado a mí, más solícito en complacerme, más halagador y atento. Avanzó con pasos imperceptibles hacia el lugar deseado, y ninguna impaciencia de temperamento perturbó ni por un momento su avance. Sigiloso como una serpiente y astuto, se hizo necesario para mi consuelo. Y me había comprometido a mostrar mi vano triunfo en mi conquista antes de que él se traicionara con una palabra. Cuando descubrí que buscaba una recompensa por su amor, me asusté. Descubrí que, a pesar de todos sus talentos y agradables cualidades, apenas me agradaba y, ciertamente, nunca podría sentir un sentimiento más tierno que la amistad. Me reproché mi ingratitud. Me avergoncé de mi vacilación. Vio mis luchas, era todo humildad, no merecía algo mejor, estaba satisfecho si yo fuera una hermana para él, tuviera compasión de él y soportara su presencia. Acepté y recuperé mi familiaridad y mi buen humor. Es imposible describir su refinado artificio, o la maravillosa asiduidad con la que observó desde su red oculta hasta que quedé completamente atrapada. Primero se las arregló para que yo consintiera en escucharle hablar de su pasión. Luego despertó mi compasión por sus sufrimientos. Fue elocuente al describirlos y al exaltar mis méritos. Pidió tan poco, parecía tan humilde. Pero fue importuno y nunca renunció a la más mínima ventaja que había obtenido. Olvidado por mi tío, desconocido y despreciado por el resto del mundo, fui entregada a sus maquinaciones. Día tras día los renovaba. Él discernió y trabajó en cada debilidad de mi carácter. Mi miedo a hacer el mal. Mi alarma ante la idea de ser ocasión de dolor. Mi deseo de preservar mi integridad sin defecto alguno. Estas podrían denominarse virtudes. Pero, distorsionado y exagerados por la presunción natural y la inexperiencia juvenil, me convirtieron en una presa demasiado fácil. Por fin me consiguió la promesa de casarme con él cuando fuera mayor de edad. Esta promesa parecía el único método que me quedaba para demostrar mi delicadeza y verdad. Se lo di con más facilidad porque admiraba sus talentos, y creía que merecía una esposa mejor que yo. Y que mi falta de amor era una falta mía que debía compensarle. Con toda la temeridad e inexperiencia de mi época, confieso que incluso intenté ocultar mi aversión latente. De modo que cuando, después de haber obtenido mi promesa, se ausentó por una semana, acepté de buen grado su petición de escribirle, y mis cartas estaban llenas de afecto. Me resultó más fácil escribir que decir lo que realmente no sentía, y me alegré de mostrar mi gratitud y mi sentimiento de apego a él con facilidad. Al mismo tiempo, consentí en mantener nuestro compromiso en secreto, para tener así una excusa para conservar la reserva de mi conducta. Aproveché este deseo de su parte para insistir en que me dejara por un tiempo. Me alegré cuando se fue, pero me mortificó la prontitud de su obediencia. No debo ser injusta. Vernon tenía muchos defectos, pero la frialdad de sentimiento no estaba entre ellos. Vehemencia y pasión eran sus características, aunque podía unirlas a una deliberación en el diseño, y una astucia en la ejecución, sin ejemplo. Antes de verme, había decidido ganarme a mí y a mi fortuna. Pero tal era la violencia de su carácter, que inevitablemente quedó atrapado en sus propias redes.
Y el proyecto fundado en el interés propio acabó por convertirlo en esclavo del amor, de una muchacha a la que despreciaba. Se fue cuando se lo ordené con entusiasmo. Pero cumplió mejor su objetivo al hacerlo. Mis cartas serían fuertes confirmaciones contra mí, en caso de que en el futuro, como él también temía con razón, quisiera retractarme de mis votos. Cumplí descuidadamente sus fines, más allá de sus expectativas más optimistas. Mis cartas eran las de una novia prometida. Y lo que podría necesitar en ternura, se compensó con su reconocimiento intransigente de nuestra posición relativa. Habiendo obtenido estos testimonios, regresó. No lo lamenté. Estaba poco satisfecha conmigo misma para enamorarme de la soledad. Su presencia mantuvo vivo el sentimiento de destino irresistible al que había cedido. Y su compañía avivó la monótona tranquilidad de Beech Grove. Finalmente llegó la Navidad y mi tío regresó y llenó su casa de visitas. Entonces se hicieron evidentes los matices más oscuros del carácter de Vernon. Estaba tan celoso como un italiano. Su carácter era sombrío y reacio a los placeres sociables. Dios sabe que el dolor pesaba demasiado en mi corazón como para permitirme ser muy vivaz. Aún así, deseaba complacer a mi tío y pensaba que no tenía derecho a empañar el buen humor de los presentes. Y a esto se añadió el espíritu elástico de la juventud, que surgió con entusiasmo y espontáneamente de la oscuridad y el misterio de los artificios de Vernon a la atmósfera más agradable de las relaciones amistosas. Me vio como nunca antes había visto en mí. Vivaz y lista para compartir la diversión del momento. Gimió con amargura de espíritu, reprochaba, reprendía, y se convertía en un verdadero capataz. Yo era tímida y dócil por naturaleza. En vano mi espíritu se rebeló ante su injusticia. Ganó y mantuvo total ascendencia sobre mí. Sin embargo, mi alma estaba en armas contra él incluso cuando me sometía a su control. Y el disgusto comenzó a desarrollarse en mi pecho. Me recriminé severamente por mi ingratitud. Me volví aparentemente más amable que nunca. Pero cada lucha interna y cada manifestación exterior tuvieron por desgracia un resultado. Alejar cada vez más mis afectos de mi primo amante. Nuestros invitados nos dejaron. Mi tío fue a la ciudad. Me dijo que esperaba que lo acompañara allí, tan pronto como Lady Hath regresara para acompañarme. Pero yo era más reacia que nunca a visitar Londres. Atada a Vernon por mis promesas, y deseando mantener mi fe en él, no quería exponerme a la tentación de ver a otros que me agradarían más. Además, el recuerdo de mi padre aún no se había borrado, y resolví no aparecer en público hasta que transcurriera el año de luto. Vernon acompañó a su padre a la ciudad, pero regresó con nosotras casi de inmediato. Parecíamos volver a nuestro antiguo modo de vida. Pero la esencia del mismo fue cambiada. Él estaba de mal humor, yo ansiosa. Casi me atreví a acusarlo de mal genio y de tiranía, hasta que, leyendo en mi corazón su indiferencia, me incliné a considerarme la causa de su descontento. Intenté restaurar su complacencia con amabilidad, y hasta cierto punto, lo logré. Un día, Sir Richard apareció de repente en Beech Grove. Pareció sorprendido de encontrar a Vernon. Y al cuidado e incluso la ansiedad nublaron su hilaridad habitual. Nos dijo que esperaba a Quentin todos los días, y que inmediatamente después de su llegada, debería llevarlo a Hampshire. ¿Para celebrar mi cumpleaños?, preguntó Vernon, con una sonrisa sardónica. Soy mayor de edad el viernes. No, dijo su padre. Él no estará aquí tan pronto. Tampoco me siento tan honrado, dijo Vernon. La mayoría de edad de Quentin se celebró con tumultuosos regocijos. Pero él es el hijo mayor. Sir Richard le dio a Vernon, quien hablaba con desprecio, una rápida mirada. Una expresión indescriptible de dolor cruzó su rostro. ¿Te has quedado aquí desde Navidad?, preguntó por fin. Vernon habría respondido evasivamente, pero Marian dijo: «Oh sí. Él siempre está aquí ahora.
Parece que de repente te has encariñado mucho con Beechgrove, continuó su padre. Sentí que los ojos de Sir Richard estaban fijos en mí mientras hablaba. Y fui consciente de que no solo mis mejillas, sino también mis sienes y mi cuello estaban enrojecidos por el rubor. Algún tiempo después vi a mi tío entre los arbustos. Estaba solo, y la falta de compañía siempre le resultaba tan dolorosa, que pensé que unirme a él no era más que una muestra de dudosa bondad. Al acercarme me pregunté si vería cada muestra de demacrado cuidado en un rostro normalmente tan sonriente. Me vio y se alisó la frente. Empezó a hablar de Londres. De mi primo mayor. De su deseo de que yo venciera mi timidez, y aceptara ser presentada esta primavera. Al fin se detuvo de repente, y escudriñándome mientras hablaba, dijo: Perdóname, querida Ellen, si te molesto. Pero yo soy tu tutor, tu segundo padre. No es así. Por lo tanto, no te enojes si te pregunto. ¿Estás apegada a mi hijo Vernon? Mi franqueza natural provocó una respuesta. Pero 1000 sentimientos, inexplicables pero poderosos, colgaban de mi lengua. Respondí tartamudeando. No, eso creo, me gusta. ¿Pero no lo amas? ¿Qué pregunta, querido tío? Respondí, cubierta de confusión. Es así, exclamó Sir Richard. ¿Y tendrá éxito en todo? Te equivocas, dije. Porque tenía horror de confesar un apego. Que, después de todo, no sentía, y de hacer así más vinculante nuestro compromiso. Pero mientras hablaba me sonrojé profundamente, y mi tío pareció incrédulo y dijo: Sin embargo, te haría muy infeliz si se casara con otra. Oh, no. Grité, tiene mi permiso libre. Debería desearle alegría con todo mi corazón. La idea, la esperanza de que me estuviera engañando. Y pudiera liberarme de mis trabas. Pasó por mi mente con un rápido escalofrío de deleite. Sir Richard vio que hablaba en serio y su rostro se aclaró. «Qué cosa tan extraña es la timidez de una doncella», observó. «Te sonrojaste tan hermosamente, Ellen, que podría haber jurado que le habías entregado tu corazón a Vernon. Pero veo que me equivoqué. Me alegro, porque no te convendría». No se dijo más, pero me sentí afligida y miserable. Había engañado a mi tío, y aún no lo había hecho. Había declarado que no amaba a aquel a quien había prometido mi mano. Y todo era un misterio. Y un enredo que me degradaba ante mis propios ojos. Anhelaba hacer una confesión completa. Sin embargo, entonces todo habría terminado. Ambos estaríamos inexplicablemente unidos. Así las cosas, algún capricho podría hacer que Vernon transfiriera su afecto a otra. Y yo podría darle total libertad, sin que ningún ser humano supiera cuán tontamente había actuado. No tuvimos invitados a cenar. Sir Richard debía dejarnos temprano a la mañana siguiente. Después de cenar me retiré rápidamente al salón, dejando juntos a padre e hijo. Permanecieron 2 horas. Estuve a punto de retirarme a mi habitación para evitar un encuentro que me alarmara, sin saber por qué, cuando entraron. Parecía como si, durante mi ausencia, hubieran recibido repentina noticia de la muerte de un querido amigo. Y, sin embargo, no tanto porque aunque Vernon parecía absorto en sus pensamientos. Su tristeza estaba extrañamente intercalada con miradas de creciente triunfo. Sus sonrisas ya no eran despectivas, pero no delataban la alegría del corazón, sino más bien la alegría por una mala victoria. Me miró de reojo, con una especie de satisfacción codiciosa, y a su padre con desprecio. Temblé y me volví hacia mi tío. Pero la tristeza y la confusión marcaron sus rasgos. Fue pisoteado como si hubiera sido deshonrado y se acobardó ante mis ojos. Aunque pronto se recuperó, acercó una silla y se mostró más amable que nunca. Me dijo que iría a la ciudad al día siguiente y que Vernon lo acompañaría. Me preguntó si podía hacer algo por mí, y me demostró su afecto con 1000 pequeñas atenciones.
Vernon no dijo nada, y se despidió de mí con tanta frialdad que pensé que sus modales implicaban que esperaba verme por la mañana. Pensando que era correcto complacerlo, me levanté temprano. Pero no bajó hasta mucho después de Sir Richard, quien me agradeció mi amabilidad al molestarme por su causa. Se marcharon inmediatamente después del desayuno, y el adiós formal de Vernon nuevamente me dejó asombrada. ¿Era posible que efectivamente se fuera a casar con otra? Esta duda fue todo mi consuelo, porque estaba dolorosamente agitada por la falsa posición en que me había enredado. Por el misterio que envolvía mis acciones, y la falsedad que mis labios perpetuamente implicaban, si no pronunciaban. Yo era habitualmente madrugadora. A la tercera mañana después de la partida de mis parientes, antes de levantarme, y mientras me vestía, pensé que me tiraban piedras a la ventana. Pero mi mente estaba demasiado absorta para prestar atención, hasta que por fin, después de terminar tranquilamente mi aseo personal, miré por la ventana, y vi a Vernon abajo, en la parte apartada del parque que dominaba. Me apresuré a bajar, mi corazón palpitaba de ansiedad. «Te he estado esperando estas 2 horas», dijo enojado. «¿No escuchaste mi señal?» «No conozco ninguna señal», respondí. «No estoy acostumbrado a nombramientos clandestinos». «Y aún así puedes llevar a cabo un compromiso clandestino excelentemente bien». «Le dijiste a Sir Richard que no me amabas y que te alegrarías si me casara con otra». Una respuesta indignada brotó de mis labios, pero él vio la tormenta que se avecinaba, y se apresuró a calmarla. Cambió inmediatamente su tono del reproche a tiernas protestas. «Me rompió el corazón dejarte como lo hice», dijo, «pero no podía hacer menos». Sir Richard insistió en que lo acompañara. Me vi obligado a obedecer. Incluso ahora cree que estoy en la ciudad. He viajado toda la noche. Casi sospechaba de mí porque hoy me negué a cenar con él. Y me vi obligado a prometerle que iría con él a un baile esta noche. No necesito estar allí hasta las 12 o la 1, así que puedo quedarme 2 horas contigo. ¿Pero por qué este viaje apresurado?», yo pregunté. «¿Por qué vienes?». Él respondió alegando la vehemencia de su afecto, y habló del riesgo que corría de perderme para siempre. «¿No sabes», dijo, «que mi padre ha decidido que te cases con mi hermano?» «Es muy bueno», respondí con desdén. «Pero no soy una esclava para ser comprada y vendida. Mi primo, Clinton, es la última persona en el mundo a la que hay que temer». «Oh, él en cuanto me consuelas y me transportas con este generoso desprecio por la riqueza y el rango». «Me preguntas por qué estoy aquí. Valió la pena el esfuerzo, repetido 10.000 veces, para tener estas seguridades. He temblado, he temido, pero no amarás a este favorecido por la fortuna, a este hijo mayor». No puedo describir la mirada de Vernon cuando dijo esto. Pensé que la envidia, la malicia y el júbilo demoníaco estaban todos mezclados. Él se rió en voz alta, y yo me alejé consternada. Se calmó un momento después. «Mi vida está en tus manos, Ellen», dijo. Pero ¿por qué repetir sus discursos glosantes, en los que el engaño y la verdad estaban tan mezclados en una masa, que el veneno tomó la forma de la sustancia saludable, mientras que el todo estaba impregnado, con destrucción? Sentí que me gustaba menos que nunca. Sin embargo, cedí a su violencia. Me creí víctima de un error mío, venial pero irreparable. Confirmé mis promesas y prometí mi fe de la manera más solemne. Es verdad que lo desengañé todo lo que pude en cuanto al alcance de mi apego. Al principio estaba furioso por mi frialdad, luego me abrumaba con súplicas de perdón, incluso las lágrimas brotaban de sus ojos, y luego nuevamente me recordó con altanería que perdía todas las virtudes de mi sexo, y me convertía en un monumento de falsedad si fallaba a él. Al fin nos separamos. Prometí escribir todos los días y lo vi alejarse con una sensación de alivio de la imposición de la tortura. Una semana después de esta escena, con el ánimo todavía deprimido, y llorando a menudo la muerte de mi querido padre, a quien consideraba la raíz de todos los males, estaba leyendo, o más bien intentando leer, en mi camerino.
pero en realidad cavilando sobre mis tristezas, cuando oí la risa alegre de Marian entre los arbustos, y su voz llamándome a unirme a ella. Me desperté de mi triste ensueño, y resolví dejar de lado las preocupaciones y la miseria. Mientras la ausencia de Vernon me brindaba una sombra de libertad. Y, en cumplimiento de esta determinación, bajé para reunirme con mi joven y alegre prima. Ella no estaba sola. Clinton estaba con ella. No había ningún parecido entre él y Vernon. Su rostro era todo sol. Sus ojos celestes reían con su propia alegría y pureza. Su sonrisa radiante, su voz plateada, su figura alta y varonil y sobre todo, sus modales atractivos, de corazón abierto, eran todo lo contrario de su oscuro y misterioso hermano. Lo vi y sentí que mis prejuicios habían sido ridículos. Nos hicimos íntimos en un momento. No sé cómo fue, pero parecíamos hermano y hermana. Cada sentimiento, cada pensamiento, quedaba al desnudo ante el otro. Yo era franca por naturaleza, pero la educación me volvió tímida. De modo que me encantó doblemente cuando la falta de reservas de otro me invitó a entregarme a la confianza sin reservas de mi carácter. Cuán rápidamente pasaban los días. Solo contenían un inconveniente. Mi correspondencia con mi primo. No es que me sintiera infiel hacia él. Mi afecto por mi recién descubierta relación no perturbaba mi conciencia. Era pura, sin disimulo, fraternal. Nos habíamos conocido al otro lado del océano de la vida. Dos seres que formaban un todo armonizado. Pero la simpatía era demasiado perfecta, demasiado libre de escoria terrenal, para compararse con el amor egoísta brindado y exigido por Vernon. Sin embargo, temía que sus celos pudieran despertarse. Mientras que me sentía menos inclinada que nunca a desmentir mi propio corazón. Y con aversión y vacilación escribía cartas que contenían la fórmula del afecto, y los votos comprometidos. Sir Richard bajó a Beech Grove. Y quedó muy complacido al ver la cordial amistad que subsistía entre su hijo y yo. ¿No te dije que te gustaría? Él dijo. Todos deben hacerlo, respondí. Él está formado para ganar todos los corazones. ¿Y te queda mucho mejor que Vernon? No supe qué responder. Era un hilo tierno el que tocaba. Pero resolví no sentir ni pensar. Las visitas de Sir Richard fueron todas rápidas. Debía dejarnos por la noche. Durante la mañana mantuvo una larga conversación con Quentin. E inmediatamente después buscó una oportunidad para hablar conmigo. Ellen, dijo. No he sido un padre sabio, pero soy un padre cariñoso. Le he causado a Quentin muchas heridas, de las que él, el pobre, es totalmente inconsciente. Y he querido compensarlo todo dándole una esposa digna de él. Su temperamento es generoso. Su espíritu claro y noble. Por mi alma, creo que tiene todas las virtudes bajo el cielo. Y solo tú lo mereces. No me interrumpáis, os lo ruego. Escúchame esta vez. Confieso que desde que te viniste a mi hogar, este ha sido mi proyecto favorito. Ha habido varios obstáculos. Pero los más graves parecen desaparecer. Se han visto, y me enorgullezco de haber descubierto y apreciado las buenas cualidades del otro. ¿Es así, Ellen? No sé de dónde surgen mis miedos, y sin embargo, se entrometen ellos mismos. Me temo que, mientras me he esforzado por asegurar la felicidad de mi hijo, he estado contribuyendo a la ruina que ya se ha acumulado sobre su cabeza por mis medios. He hablado con él hoy. No tiene ningún disfraz en su naturaleza y confiesa que te ama. Sé que esta confesión saldría mejor de él mismo. Pero tu fortuna, tu belleza, le hacen temer ser mal interpretado. No te equivoques. Él ignora por completo mi intención de hablar contigo. Veo tu angustia, querida Ellen. Ten paciencia, salvo una palabra más. No juegue con los sentimientos de Quentin, como a veces. Perdóneme, me ha parecido que has jugado con los de Vernon.
No fomente esperanzas que no se cumplirán. Sé franca, sé honesta, a pesar de la timidez y la coquetería de tu sexo. Después de estas palabras, temeroso de haberme ofendido, vencido por una agitación mayor de la que yo hubiera imaginado capaz de sentir, mi tío me atrajo hacia él, me apretó convulsivamente contra su pecho y luego salió corriendo de la habitación. No puedo describir el estado en que me dejó. Un espasmo de dolor recorrió mi cuerpo. Me sentí mal y me desmayé, hasta que un torrente de lágrimas alivió mi corazón desgarrado. Lloré mucho tiempo, sollocé en agonía, me sentí la más miserable que jamás haya pisado la tierra. Mi tío había rasgado el velo que me ocultaba de mí misma. Amaba a Quentin. Él era el mundo entero para mí, todo el mundo de luz y alegría, y me había excluido de él para siempre. Y él también fue mi víctima. Vi su querido rostro radiante de esperanza. Escuché su voz estremecedora armonizada por el amor. Y vi la intrépida cordialidad de sus modales, que expresaban su confianza en mi simpatía. Mientras sabía que tenía en la mano un puñal envenenado que estaba a punto de clavarle en el corazón. A veces pensaba tratarlo con frialdad, a veces. Oh. No puedo decir que las diversas imaginaciones que me perseguían, algunas abnegadas, otras perversas y falsas, terminaron todas de una manera. Mi tío se fue. Nos quedamos juntos, con el corazón lleno de fuerza para respondernos unos a otros sin división ni reserva alguna. Sentí que cada momento podría hacer que Quentin me abriera su alma. Y buscara en la mía un sentimiento demasiado verdadero. Y demasiado vivo allí, pero que era pecaminoso y fatal para ambos. Para impedir su confesión, la mía la precedió. Le revelé mi compromiso con Vernon y declaré mi resolución de no desviarme de mi fe. Me elogió. Vi la desesperación por perderme pintada en su rostro, mezclada con el horror por suplantar a su hermano. Y alarma de que él, el mayor, dotado por la fortuna de todas las bendiciones, fuera sospechoso de tener la intención de robar el único bien restante que Vernon había ganado con su diligencia, tal vez con sus méritos. Prohibidlo, cielo. Vi en el claro espejo de su expresivo rostro la lucha entre la pasión y los principios, y el triunfo del honor y la virtud exaltado sobre el amor más verdadero que jamás haya calentado el pecho del hombre. Nuestra alegría se desvaneció. Nuestras risas se calmaron. Hablamos juntos con tristeza y seriedad, sin lamentar nuestro destino ni reconocer nuestros sufrimientos. Domesticados hasta la resistencia y consolándonos mutuamente, con las demostraciones de afecto que permitían nuestra relación más cercana. Leímos claramente el corazón de cada uno y nos apoyamos mutuamente en el sacrificio conjunto. Y esto sin ningún reconocimiento directo. Clinton habló de regresar al continente. Yo de mi reclusión y tranquilidad en Beech Grove. El tiempo estaba lejano, 2 años era una eternidad a nuestra edad antes de que Vernon pudiera reclamar mi mano. Y no nos dimos cuenta de esa fatal consumación. Nos abandonamos el uno al otro. Y esa sola miseria era suficiente sin una adición más cruel. Estaba tranquila, pálida y sin lágrimas. Yo misma me lo había buscado todo y debía someterme. No podía dejar de lado al hijo menor para escoger al mayor. Y si en mis pensamientos secretos albergaba la esperanza de inducir a Vernon a renunciar a su firma, esa misma circunstancia me separaría aún más de Quentin. Como mi cuñado, podría verlo. De alguna manera, nuestras fortunas estaban compartidas. Pero como rival de Vernon, un hilo de sangre nos separó para siempre. Las horas de triste simpatía que pasamos fueron muy queridas para nosotros. Sabíamos que eran breves. Quentin había fijado el día y la hora de su partida, cada vez que se acercaba. No volveríamos a vernos hasta después de mi matrimonio. Pero hasta la hora de la separación, durante 2 breves días, éramos completamente el uno para el otro, a pesar del muro de diamante que se levantó entre nosotros. Intentamos que cada uno fingiera pensar y hablar sobre temas indiferentes.
Y nunca hablamos de lo más cercano a nuestro corazón. Pero cuán superfluas son las palabras como intérpretes entre amantes. Mientras caminábamos o montábamos. Y pasábamos horas en compañía del otro. Intercambiábamos pensamientos más íntimamente durante largos periodos de silencio absoluto. De lo que Vernon con su vehemencia y elocuencia podría haber concebido. Si hubiéramos hablado volúmenes en folio, no podríamos haber dicho más. Nuestras miradas, la misma mirada bajada, y la mutua evitación tácita, indicaban nuestra resolución de cumplir con nuestros deberes, y conquistar nuestro amor. Y, sin embargo, como, con una mirada o una palabra entrecortada, cuando se aludía al futuro. Prometimos no olvidar nunca, sino apreciar la estima y la ternura mutuas como todo lo que quedaba del paraíso del que tan despiadadamente fuimos expulsados. De vez en cuando, una expresión juguetona de su parte, o un sonrojo en la mía, delataban más sentimientos de los que considerábamos correctos. El uno fue frenado por un suspiro, el otro por una suposición de indiferencia. Había pasado muchas horas llorando y angustiada cuando, resuelta a superar mi debilidad y recuperar una apariencia de serenidad antes de que mi primo regresara de su paseo, entré en el aula de Marian y tomé un libro. El cansancio del llanto me había calmado. Y pensé en mi pariente, en sus entrañables cualidades y en el vínculo entre nosotros, con sentimientos suavizados. Mientras me entregaba a mis ensoñaciones, con la cabeza apoyada en la mano, el libro cayéndose de mis dedos y los ojos cerrados. Pasé del agitado sentimiento de la vida, y del dolor al balsámico olvido del sueño. Quentin había querido hacerme un retrato, pero no se había atrevido a pedirme que me sentara. Entró en ese momento. Marian, susurrando, le dijo que no me molestara. Tomó sus materiales de dibujo e hizo un boceto apresurado, que el genio y el amor unieron para dar una semejanza perfecta. Desperté y vi su obra. Estaba más allá de nuestro contrato. Se lo pedí. Sintió que yo tenía razón, y me la dio. Este sacrificio de su parte demostró que no flaqueaba en su sentido del derecho. Al día siguiente íbamos a partir. Y no preservaría ningún monumento más allá de un recuerdo que no pudiera destruir. Ese día llegó. Quentin nos pidió a su hermana, y a mí que camináramos con él por el parque. Y nos uniéramos a su carro en el albergue más alejado. Nosotros dimos nuestro consentimiento. Pero, en el momento de irse, Marian, que no sabía nada con certeza, pero que sospechaba oscuramente que no todo estaba bien, se disculpó. Me uní a él sola. Había algo en su persona, y en sus modales que prometían tal protección y ternura, que sentí doblemente difícil separarme de él. Una reserva digna, ajena a su carácter habitual. Fundada en la resolución de desempeñar solo el papel de hermano, me detuvo un poco. Sin embargo, lo amaba aún más por eso. Mientras que yo habría renunciado a mi existencia de modo que solo nos hubiera permitido despojarnos de la máscara durante una breve hora y utilizar el lenguaje de la naturaleza y la verdad. No podía ser. Y nuestra conversación versaba sobre temas indiferentes. Cuando nos acercamos al albergue, encontramos que el carro no había llegado, retrocedimos un poco, y nos sentamos en un banco de hierba. Luego Quentin pronunció algunas palabras, las únicas que revelaban la agitación que estaba soportando. Tengo un poco más de experiencia que tú, Ellen, dijo. Y, además, me persiguen extraños presentimientos. Parece que sabemos lo que debemos hacer, y actuamos en consecuencia. Sin embargo, la vida es algo extraño y salvaje. Deseo asegurarte un amigo más dispuesto y activo que Sir Richard. Tengo una hermana a la que tengo mucho cariño. Ahora está en el continente, pero me apresuraré a ir hacia ella y le suplicaré que te brinde la amistad que tanto mereces. Amarás a Lady Hyde tanto por ella, como por mí. Tuve deseos de agradecerle esta muestra de bondad. Pero me falló la voz y rompí a llorar, vencida por el exceso de angustia que inundaba mi corazón. Traté de ocultar mis lágrimas, pero no pude. No, Ellen, querida Ellen,
te lo ruego, mandénate a ti misma. Quentin habló con una voz tan quebrada, tan llena de miseria, que me inspiró miedo y coraje al mismo tiempo. Nos despertó el paso de un caballo al galope veloz. Levanté los ojos y lancé un grito. Porque, frenando al animal con un repentino y fuerte tirón, Vernon se detuvo cerca de nosotros. Las pasiones más violentas convulsionaron su rostro. Se arrojó del caballo y, quitándole las riendas, subió. Lo que quiso decir o hacer no lo sé. Tal vez para ocultar el funcionamiento de su corazón y la rápida partida de Quentin lo habría suavizado todo. Pero vi asomar el cañón de una pistola desde el bolsillo de su chaqueta. Me invadió el terror y grité en voz alta. Clinton, aterrorizada por mi alarma, me habría apoyado, pero Vernon lo rechazó con rudeza. No te atrevas a acercarte ni a tocarla, ya que valoras tu vida, gritó. Mi vida. Habla sin hacer nada, Vernon. Valoro mucho más su seguridad, un momento de paz para ella. ¿Lo confiesas?, exclamó Vernon. Y tú también, muchacha falsa y traicionera. Ja. ¿Pensaste traicionarme y quedar impune? ¿Crees que, si así lo quisiera, no te obligaría a mirar hasta que la sangre de uno de los hermanos corriera a tus pies? Pero hay otros castigos reservados para ti. Las expresiones de amenaza utilizadas hacia mí me devolvieron el valor y exclamé. Cuidado con no romper el vínculo que nos une, al menos el que nos unía hace un momento, tal vez ya esté roto. Sin duda, gritó, rechinando los dientes de rabia, se ha roto y se ha creado uno nuevo para unirte al hijo mayor. Oh sí. De buena gana dejarías de lado al pobre y miserable mendigo que en vano te ha adulado y amado con locura. Tomarías al rico, honorable y honrado Sir Clinton. Eres un tonto de corazón hueco. Vernon, dijo Quentin, cualesquiera que sean tus afirmaciones sobre nuestra prima, no puedo quedarme impasible y verla insultada. Te olvidas de ti mismo. El olvido, señor, es de su parte. Orgulloso de tu antigüedad, rivalizar con tu hermano, expulsarlo de todo, ha sido para ti un juego de mayo. Pero debes saber, tonto orgulloso o villano, toma el nombre que quieras, tu hora ha pasado, tu reinado ha llegado a su fin. Tu posición es una ficción, tu misma existencia una vergüenza. Clinton y yo empezamos a pensar que Vernon estaba realmente loco, sospecha confirmada por sus gestos violentos. Nos miramos alarmados. Permanecer, exclamó el hombre enfurecido, agarrándome del brazo con fuerza. Mientras, temeroso de inducir la interferencia de Quentin, cedí. Quédate y escucha quién es tu amante, o debo herir tus delicados oídos. Hay frases suaves y palabras sedosas para adornar esa basura del mundo. Un bastardo, Vernon, no te atrevas, cuidado, señor, y vete. El rostro de Quentin enrojeció. Su voz, su majestuosa indignación casi obligaron al rufián a acobardarse. Apartó mi brazo de él. Llévatelo, bella Ellen. Es verdad que tomas lo que digo. Un hijo natural. ¿Crees que mi información no es correcta? Pregúntale a nuestro padre, porque es tuyo, Quentin, y nuestra madre es la misma. Eres el primogénito de Richard Gray y Matilda Towers. Pero soy el hijo mayor del señor y la señora Gray. No podría haber ocurrido que Vernon hubiera actuado de manera tan cobarde y tonta si no hubiera sido impulsado por una especie de locura. En verdad, Sir Richard, para apagar sus esperanzas para siempre, con ese descuido de la verdad su fatal propensión había afirmado que Quentin y yo éramos amantes reconocidos. Y llegó impulsado por algo peor que los celos. Por un espíritu de odio y venganza. Al vernos juntos, obviamente envueltos en los sentimientos más apasionantes, su temperamento, que se había enfurecido durante el viaje, estalló más allá de los límites que se había prescrito. Le he llamado serpiente, y así lo era en todos los aspectos. Podía arrastrarse, enroscarse y ocultar su astuto avance. Pero podía erigir su cresta, sacar su lengua bífida y aplicar el veneno mortal,
cuando se despertaba como estaba ahora. Clinton se puso alternativamente pálido y rojo. Sea como quieras, dijo. Mi suerte y la suya son de poca importancia en comparación con la seguridad de Ellen. Si hay algo de verdad en esta historia tuya, habrá tiempo suficiente para descubrirla y actuar en consecuencia. Mientras tanto, querida prima, veo que han traído mi carro al albergue. No puedes caminar a casa. Métete en él. Te llevará a la casa y volverá por mí. Lo miré inquisitivamente. No temáis ser abandonados por mí, dijo, o que haga algo precipitadamente. Vernon debe acompañarme a la ciudad, a la presencia de nuestro padre, allí para expiar esta repugnante calumnia o para probarla. Tenga la seguridad de que no se acercará a usted sin su permiso. Yo velaré por él y te protegeré. Clinton habló en voz alta y Vernon se dio cuenta de que debía ceder ante este acuerdo y se sintió satisfecho de habernos dividido. Clinton me llevó a su carruaje. Pronto tendrás noticias de alguno de nosotros, Ellen, dijo. Y permítanme implorarles que tengan paciencia, que se cuiden y que no teman nada. No puedo hacer ningún comentario. No puedo afirmar ni negar nada ahora. Pero no quedarás en suspenso. Prométeme ser paciente y tranquilo. Y tú, dije finalmente, ordenando con voz temblorosa, prometes no ser precipitado. Y promete no salir de Inglaterra sin volver a verme. Prometo no abandonar Inglaterra en ningún momento sin su permiso. Oh, créeme, mi querida prima. No es en tormentas como estas que os avergonzaréis de mí. Un sentimiento puede dominarme, pero la pobreza, la desgracia y toda pasión airada puedo dominarla. Vernon no se atrevió a interrumpirnos. Sintió que su propia temeridad había destruido su red cuidadosamente tejida y se mordió los labios con silenciosa rabia. Lo miré una vez y aparté la mirada con desprecio. Subí al carro. Me llevó a la casa y regresó para llevar a Quentin a la ciudad. Así fuimos separados, como pretendíamos. Y, sin embargo, qué diferente. La esperanza renació en mi corazón, de las mismas cenizas de su desesperación. Pasaron 2 días mortales y todavía estaba en mi soledad, sin recibir ninguna información, excepto, de hecho, la contenida en una carta de Vernon. En esto me exigió como un derecho, e insistió ferozmente en que debía mantener mi fe en él. Pero no aludió a la escena del parque, ni a sus extrañas afirmaciones allí. Tiré la carta por considerarla indigna de atención o pensamiento. La tercera mañana me trajo uno de mi tío. Lo abrí con impaciencia incontrolable. Este era el contenido. Clinton, mi querida Ellen, insiste en que me reúna contigo en Beech Grove. Pero no puedo convencerme de hacerlo hasta que tenga tu permiso, hasta que haya confesado mi villanía y pedido tu perdón, además del de mi hijo de noble corazón, a quien dediqué a la ruina antes de su nacimiento, y que me ha perdonado a mí. Es un tema odioso, no apto para tus oídos, mi dulce y virtuosa muchacha, y debo apurarme. Cuando conocí a la señorita Towers por primera vez, no tenía idea de casarme con ella. Porque ella era pobre y de origen humilde. Nos amábamos y ella estaba dispuesta a ser mía en mis propios términos. Nuestra relación fue traicionada a sus padres. Y para apaciguarlos y complacer a Matilda, declaré que estábamos casados. Mi afirmación fue acreditada. Matilda asumió mi nombre, y todo el mundo, todo su pequeño mundo, fue engañado. Mientras que al mismo tiempo le declaré a mi padre que ella era simplemente mi amante. Él no me creyó. Así me enredé. Poco antes del nacimiento de nuestro segundo hijo, mi padre murió y mi abuelo me ofreció $2,000 al año con la condición de que yo le dejara toda la propiedad a mi hijo mayor. Amaba a Matilda. Mis temores se disiparon con la muerte de mi padre y con el reconocimiento de mi unión por parte de mi abuelo. Me casé con ella. Y 3 días después del nacimiento de Vernon, firmó el acuerdo de compraventa. Esa es mi historia. El carácter de Lady Grey exigía que se ocultara a todo ser humano la época en que se celebraba el matrimonio.
mi noble y amado Quentin asumió el lugar del hijo mayor. No me atrevía a revelar la verdad. Es más, pensé que lo beneficiaba al permitirle ocupar este puesto falso hasta mi muerte. Me ha desengañado. Pero él no me ha maldecido. Desde el momento en que te vi, me propuse que repararas mis faltas hacia él, como solo tú podías. Creí que estabais formados el uno para el otro. Ahí no me equivoqué. Quería reconocerlo todo antes de tu matrimonio, pero creía que si una vez que tus afectos estuvieran comprometidos, no rechazarías a mi hijo por consideraciones bajas y mundanas. ¿No tengo razón también en esto? Mientras tanto, Quentin estaba en el extranjero y me inquietó observar los esfuerzos que Vernon se tomó para congraciarse con usted y la intimidad que usted fomentó. Le prohibí permanecer contigo en Beech Grove. Él me desafió. Luego traté de alejarlo de ti. Y, como último soborno, reveló el secreto de su nacimiento. Él, a cambio, prometió dejar el campo abierto a Quentin. Tú sabes el resto. Él nunca tuvo la intención de abandonarte. Él era mi heredero y, además, se apoderó de tu fortuna. ¿Tendrá éxito? Quentin es todo bondad y bondad angelical reconfortante, pero insiste en no ocupar más una situación a la que no tiene derecho alguno y se va al extranjero. Teme dejarte expuesta a la violencia de Vernon y me ha hecho prometer que iré a Beech Grove y evitaré que su hermano te vea sin tu libre y total consentimiento. Como he dicho, no puedo convencerme de visitarlo hasta que esté en pleno conocimiento de todos los hechos. Ahora están en tus manos. Puedes esperarme mañana. No temas a Vernon. Me ocuparé de que no cometa más ultrajes contra usted. Ni dañe los intereses que confío con cariño que usted preserve para mi divino y amado Quentin. Leí y releí esta carta 1000 veces. Mi alma estaba en tumultos. Al principio solo podía pensar en los hechos que contenía, y con orgullo y alegría decidí compensar a Quentin, como creía poder, por cada mal. Y luego volví a leer la carta, y muchas partes de ella me llenaron de asombro y consternación. Clinton se fue al extranjero en contra de su promesa sin decir una palabra. Y había algo muy poco delicado en la forma en que mi tío abrazó su causa. Fue extraño, diferente a cualquier conducta que hubiera esperado por parte de mi querido primo. Por supuesto que escribiría. Y, sin embargo, se había ido y no llegó ninguna carta. Y luego tuve miedo de ver a Sir Richard, el padre injusto y arrepentido. La total indiferencia que mostraba hacia los principios morales. No basada, como la de Vernon, en el egoísmo, sino en la debilidad de carácter. Y la insensibilidad natural hacia la verdad, me repugnaba. ¿Dónde estaba mi querido padre? Me había arrojado del refugio sagrado de su virtud a un sistema de disimulo y culpa que ni siquiera Quentin, pensé. Al abandonarme como lo hizo, pudo redimir. Luché con estos sentimientos, pero su justicia me confundió y venció. Sin embargo, incluso en medio de estas inquietantes reflexiones, una profunda sensación de felicidad invadió mi alma. El misterio, la tiranía que me había envuelto, desapareció como una telaraña. Era libre, podía seguir los dictados de mis sentimientos y ya no era pecado amar a aquel a quien mi corazón estaba irrevocablemente entregado. Las horas del día pasaban volando, mientras yo vivía como en un sueño. Absorto en el asombro, la esperanza, la duda y la alegría. Por fin, a las 6 de la tarde, un carruaje subió por la avenida. Una especie de terror ante la expectativa de ver a mi tío se apoderó de mí y me retiré apresuradamente a mi habitación, sin aliento. Al cabo de unos minutos mi criado llamó a mi puerta. Me dijo que era Lady Hyde quien había llegado y me entregó una carta. La carta era de Quentin. Estaba fechado el mismo día, en Londres. Lo apreté apasionadamente contra mis labios y mi corazón, y devoré su contenido con avidez. Por fin, querida Ellen, escribió. Estoy satisfecho. Durante mucho tiempo estuve inquieto por tu culpa. Le rogué a mi padre que fuera a verte, pero ni siquiera eso me contentó.
Porque no necesitabas tanto protección como simpatía y verdadera amistad desinteresada. Mis pensamientos se dirigieron a mi primera y más querida amiga, mi hermana Caroline. Estaba en el continente. Salí inmediatamente a encontrarla, a contarle todo y a pedirle consejo y ayuda. La fortuna se hizo amiga mía. La encontré en Calais. Ahora está contigo. Ella es mejor que yo. Su delicadeza de carácter, su juicio acertado y su cálido corazón, unidos a su condición de mujer, casada con los mejores y más generosos compañeros, la convierten en la persona a quien puedo confiar tu felicidad. No hablo de mí mismo. La fortuna no puede vencer mi espíritu y mi camino está claro ante mí. Me compadezco de mi padre y de mi familia. Pero Caroline le explicará mejor que mis puntos de vista y mis esperanzas. Adiós, querida prima. El cielo te bendiga como te mereces. Estoy seguro de que vuestra fortaleza no os ha abandonado. Sin embargo, estoy muy ansioso de saber que su salud no se ha visto afectada por la violencia de mi hermano. Caroline me escribirá y me alegrará hablándome de tu bienestar. Me apresuré a bajar inmediatamente para darle la bienvenida a la hermana de Quentin. Y desde ese momento mis perplejidades y penas se desvanecieron. Lady Gite era una imagen femenina de Quentin. La misma bondad activa de corazón, dulzura de temperamento y adorable franqueza. Éramos amigas y hermanas en el instante, y su verdadero afecto me pagó cada sufrimiento. Nada de lo cual habría experimentado si ella hubiera estado en Inglaterra a mi llegada. Quentin le había hablado de su amor, pero me dejó revelar mis propios sentimientos, detallando solo los artificios y los celos de Vernon. Estaba sin disfraz, porque todos éramos una familia, con los mismos objetos, esperanzas y placeres. Fuimos a la ciudad inmediatamente y allí vi a Quentin, e intercambiamos nuestra relación reservada y triste por un reconocimiento pleno de cada pensamiento y sentimiento. La única medida de prudencia que había practicado Sir Richard fue colocar a Quentin en el ejército y conseguirle un ascenso. Era tan querido por sus compañeros que, al descubrir su desgraciado nacimiento, todos se unieron para darle el apoyo de su amistad y buena opinión. Quentin resolvió, por tanto, entrar inmediatamente en el servicio activo y continuar su profesión con energía. Pasarían 2 años antes de que pudiera casarme, y él expresó su deseo de que ninguno de los dos nos consideráramos comprometidos. ¡Qué vanas son esas palabras! El cielo nos diseñó el uno para el otro, y la mera frase de compromiso o libertad no podía afectar un vínculo fundado en el afecto, la estima o, más allá de esto, la pasión que nos hacía encontrar la felicidad del uno en el otro únicamente. Se fue con su regimiento a Irlanda y estuvimos bastante divididos durante los 2 años que transcurrieron antes de que yo cumpliera los 21 años. Continué viviendo con Lady Had y disfruté con ella de esa tranquilidad que brinda la verdadera amistad. Por fin llegó el día en que cumplí mis 21 años. Sir Richard había deseado estar presente en nuestras nupcias, pero no pudo por problemas de salud. Fui hacia él y lo vi por primera vez desde el fatal descubrimiento. Pues, al descubrir que yo estaba felizmente colocada con su hijo, había evitado cuidadosamente verme. De hecho, su carácter cambió por completo. Mientras aplicaba un sistema de disimulo, parecía alegre. Era extravagante. Entregado al placer, y gastando incluso más allá de sus grandes ingresos, a pesar de la ruina en la que sabía que su hijo quedaría envuelto a su muerte. De hecho, le hizo una asignación principesca, como si fuera para compensarle. Mientras que, de hecho, Quentin solo estaba habituado al gasto. Tan pronto como se hizo el descubrimiento, Sir Richard, debido a uno de esos cambios inconcebibles que a veces ocurren en la historia de la naturaleza humana, se propuso ahorrar una fortuna para su amado hijo. Pensó que yo podría ser voluble. Temía su propia muerte y la pérdida de poder que lo beneficiara. Renunció a su establecimiento en la ciudad, dejó Beechgrove, ahorró hasta el último céntimo que pudo y pudo pagarle 20,000 libras a Quentin el día de nuestra boda. Fui a verlo a un pequeño alojamiento en Camberwell, donde se había retirado. Estaba demacrado y enfermo.
Sus ojos se iluminaron un poco al vernos a Quentin y a mí juntos. Me gustaría vivir un poco más, dijo, para aumentar la fortuna de mi hijo. Pero hágase la voluntad de Dios. Tú lo harás feliz, Ellen. Nos quedamos inexpresablemente conmocionados. Durante todo este tiempo había ocultado su estilo de vida miserable y su salud en declive. Y nada más que su enfermedad y nuestra insistencia en verlo, le hicieron traicionarlo ahora. Nuestra primera preocupación después de nuestro matrimonio fue obligarlo a establecerse con nosotros. Y nos dedicamos a calmar su remordimiento y allanarle el camino hacia la tumba. Sobrevivió solo 4 meses. Pero tuvo el consuelo de saber que Quentin estaba satisfecho y feliz. Y que ambos perdonamos de corazón los errores que él al fin espió tan caro. Nunca volvimos a ver a Vernon. Tampoco puedo decir lo que le ha sucedido, excepto que vive la vida de los ricos en Inglaterra, aparentemente acompañado de prosperidad. Lady Hite se interpuso entre él y yo y me protegió de su violencia y sus reproches. Nunca se ha casado. No lo he vuelto a ver desde el día en que, en el parque de Beech Grove. Sin saberlo, me confirió todas las bendiciones de la vida, liberándome de los lazos que me unían a él. La felicidad de Quentin y la mía no ha sido empañada. Finalmente lo convencí de que abandonara su profesión y vivimos principalmente en el extranjero. Lord y Lady Hyde nos visitan con frecuencia. Y cada acontecimiento de nuestras vidas. Los acontecimientos sin importancia de la vida doméstica tienden a aumentar nuestra prosperidad. Y todo el afecto que nos tenemos unos a otros. Gracias por acompañarnos en la obra de El Hijo Mayor. Por Mary Shelley. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.